¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Local de Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del presidente del Círculo de Empresarios, don Juan Güell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo Círculo de Empresarios, que no Club Financiero de Vigo, aunque uno tiene casi interiorizado esa marca CFV, ¿verdad? Hay que cambiar, ¿no? Bueno, nos va a pasar como a Citroën, que después de años de llamarse PSA, seguiremos llamándola Citroën muchos años y a nosotros nos va a pasar igual. El Club Financiero tuvo mucho peso, hizo cosas muy bien y se ha quedado en el imaginario colectivo como Club Financiero. Pero bueno, los dos nombres siguen siendo igual de bueno, válidos. en todo caso hay que tratar de cerrar una etapa de la que hablaremos, abrir otra nueva, y eso se ha simbolizado en una nueva marca, en un nuevo logotipo que le vamos a pedir a nuestro realizador, si nos lo puede pinchar, una nueva imagen corporativa para tratar eso, ¿no? De simbolizar esta nueva etapa, ¿no? en el Círculo de Empresarios, ¿verdad? Pues sí, el nombre a Círculo de Empresarios de Galicia lo cambiamos hace 6 años ya. Lo que pasa que se seguía manteniendo Círculo de Empresarios de Galicia y debajo se ponía CFV, lo cual era equívoco. Hace ya algún tiempo que venimos preparando el cambio de imagen, pero el momento era este, porque a su vez queremos aprovechar también para simbolizar que son nuevos tiempos, que hay que hacer nuevas cosas. Ahí lo tenemos, el círculo. ¿Qué pretenden simbolizar o por qué se llegó a esta imagen y no otra? Esto de los artistas ya se sabe. Bueno, esto se encargó a una empresa y nos contó precisamente el viernes, que era el día que se presentaba, cómo se llegó al tema. Si se fija bien, aparece como la parte que es azul más clarito es aparentemente una E de empresarios, en el centro se ve una C que simbolizaría lo que es el círculo, y en sí mismo todo es como una G, por lo tanto, de alguna manera son las 3 letras superpuestas, pero intentando que tenga un aspecto distinto, lo más moderno posible, más de acorde, ¿no? A este siglo, ¿no? Y que en el fondo lo que prevalezca sea el concepto de círculo, que lo que queremos es que se vea una unión entre todos los miembros del círculo para hacer cosas. ¿Qué es? La pregunta, por lo tanto, es ¿qué es el Círculo de Empresarios? ¿Qué es un Círculo de Empresarios? ¿Para qué sirve? Porque uno piensa, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios de la provincia o de Galicia. ¿Qué aporta nuevo un Círculo de Empresarios? Bueno, nosotros seguimos de alguna manera una línea que existe en España desde hace tiempo. Digamos que las referencias podría ser el Círculo de Economía en Barcelona o el Círculo de Empresarios en Madrid. Somos entidades totalmente independientes, que no dependemos de ninguna otra fuente de financiación más que de los recursos de nuestros propios socios, que lo que perseguimos son 2 cosas. Uno, crear una interna, que es crear un espacio de conocimiento y debate entre los empresarios, que creemos que es enormemente positivo para poder trasladar experiencias comunes y conocimiento entre nosotros. Yo soy de Vigo, recuerdo de siempre pues que los empresarios en general se conocían a aquellos que tenían alguna relación social entre ellos o aquellos que pertenecían al mismo círculo, al mismo sector, pero no había mucha relación entre alguien de la piedra y del pescado, lo cual ya hace años era un hándicap, pero cada vez más, porque hay veces que hay que defender cosas que nos atañen a todos y de alguna manera pues ese conocimiento mutuo, ese compartir esas necesidades y ese trasladar conocimientos que son buenos pues en el sector del automóvil, pero es bueno que se sepa qué se está haciendo en el sector del automóvil, pues a lo mejor en el de la pesca. Es que hay dinámicas que se podrían aprovechar, hay las denominadas sinergias, ¿no? Justo, pues, que aunque parezca que no tiene mucha relación la pesca con la automoción, a lo mejor hay más detrás, hay muchas que más comparten cosas de lo que uno que se imagina, parece, ¿no? sí. Hay muchas más cosas y esto fue el primero de los objetivos. Y el segundo, que venía un poco ya explicado en la explicación de este primero, es que precisamente hemos visto que la defensa de ciertos temas en común que nos atañen a todos se defienden mucho mejor desde una posición conjunta que por separado. Un poco una función de lobby, para que la gente nos entienda. Sí, vamos a ponerlo, la palabra lobby está muy castigada, tiene una serie de connotaciones negativas, vamos a ponerlo
en lo más positivo que puede ser, que es ciertas cosas pueden ser mejores y se puede crear un mejor ambiente para desarrollar empresas, y desarrollar empresas, no nos olvidemos, es crear riqueza, crear empleo y crear posibilidades a la gente de nuestro entorno, y por lo tanto, como tal, pues sí somos un lobby. Y de hecho estamos en el registro español de lobbies. Bueno, decía usted que se autofinancia el círculo a través de las cuotas de los socios. Se ha bajado en el número de socios en los últimos tiempos. Nadie es ajeno a la crisis económica. Se ha pasado por algunas tensiones de tesorería con la sociedad anónima. Ahora mismo, ¿cuál es la situación económica? ¿Cuál es la situación social del círculo? ¿Tenemos círculo para rato? ¿Han vuelto las aguas a su cauce? ¿La relación con la empresa, con la sociedad anónima? Bueno, la situación hoy es bastante buena. La verdad, la mejor de los últimos 7-8 años. Sí que hemos sufrido la crisis. La propia ciudad de Vigo, al tener tanto peso de actividad privada, ha sufrido especialmente la crisis estos últimos años. Y el círculo no deja de ser una fiel representación de lo que es la actividad empresarial de la propia ciudad. Pasamos de casi 700 socios a 450 y hubo que adaptar muchas estructuras a reducir costes y intentar hacerlo sin perder servicios. Y yo creo que hoy probablemente los servicios son mejores que nunca, la vida del club en ese sentido está más sana que nunca, y en cuanto a la situación económica, pues gracias a Dios creo que a largo plazo la tenemos por fin resuelta, después de haberlas pasado más o menos difíciles. Eso no quiere decir que sea un camino sin problemas. Como toda vida empresarial, todavía habrá algunos meses que nos pille peor, porque coincidirá un mes de muchos gastos con uno de pocos ingresos, pero ya en general la tendencia es difícil que revierta, y ya la tendencia es a asegurar, pues no sé, 5 o 10 años como mínimo de vida, y luego espero que las cosas sean muy fáciles. Pensando en otros ámbitos empresariales, desde luego está mucho mejor que la Confederación de Empresarios de Galicia, ¿no?, que la CEG. Bueno, no sé cómo están otros, la verdad, siempre nosotros en eso... Bueno, ellos mal. Pues yo ahí siempre lo que nosotros defendemos es que en la medida en que podamos ayudar a otras entidades empresariales, siempre nos van a tener de su lado. Creemos que cada uno hace una función distinta, y todo lo bien que les vaya a ellos nos va a ir bien a nosotros. Eso es como cuando tienes en una comunidad de vecinos, lo que más te conviene es que a todo el mundo le vaya bien y que no haya discusiones sobre si las cuotas son altas o son bajas. Todos somos empresarios, como digo, cada uno hace una función diferente, y en la medida en que les pueda ir bien, muchísimo mejor para nosotros también. Decía usted en la presentación de este nuevo logo la semana pasada que significaba abrir una nueva etapa, y una etapa de acercarse más a nuevos emprendedores, ¿no?, a nuevos empresarios, a gente que se involucre más en el club. Hablábamos de ese descenso en el número de socios y que había que hacer un esfuerzo por acercarse más a la sociedad, ¿no?, por captar más gente que se afilie, que se asocie al círculo de empresarios, ¿no?, renovarse un poquito, vamos. Bueno, en la parte positiva que tiene, en el sentido de que hoy el círculo tiene 450 socios que han estado a las duras y a las maduras y han hecho una labor formidable por mantener esto. Pero también es verdad que hay toda una nueva generación a la que no hemos llegado en gran medida. Todo ese peso del círculo lo ha soportado prácticamente en gran medida los mismos que estaban hace 15 o 20 años, y es necesario no sustituirlos, porque esos son imprescindibles, pero sí dotar al club de una savia nueva, que es un mal no específico del círculo de empresarios, sino general de la sociedad. La sociedad en general no está sabiendo crear los estímulos necesarios para involucrar a las siguientes generaciones en lo que es la vida civil de la propia sociedad. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos mucha ilusión, ahora que hemos resuelto los temas de dinero y las cosas que nos urgían y que nos preocupaban, centrar mucho de nuestro esfuerzo en hacer este círculo atractivo para las generaciones que vienen detrás de la nuestra. Hablemos ahora un poquito del círculo como ese foro de debate, como ese think tank, como esas propuestas que se lanzan, bueno, pues de tanto en cuanto tanto al gobierno de la Xunta como al gobierno central. Se hablaba mucho, también desde el círculo, de la necesidad de la estabilidad política.
tanto a nivel de Galicia como a nivel de España. Tenemos ya gobierno después de pues unos cuantos meses, ¿verdad?, con el Partido Popular en Madrid. No sé si desde el Círculo de Empresarios se ve esto como lo que hacía falta, que era imperiosamente necesario llegar a un gobierno y no a unas terceras elecciones, y esto a pesar de que el crecimiento sí se ha consolidado. Vamos a cerrar este ejercicio económico en torno al 3.2, 3.3 de crecimiento económico, a pesar de que llevamos un año sin gobierno. ¿Era tan urgente, se cree desde el Círculo, que existiera un gobierno? Nosotros nos hemos posicionado claramente en defender ese postulado. Aunque pueda resultar muy divertido decir que pues sin gobierno se funciona igual, y la prueba está en los números. Claro, la verdad es que no es cierto. La incertidumbre es el peor mal que puede ocurrir en la vida económica. A los empresarios en general les gustan unas reglas claras de juego. Bastante riesgo tiene ya en sí la vida empresarial como para además tener un riesgo político o regulatorio. A nadie le gusta invertir su dinero en un ambiente que no sabes realmente lo que puedes esperar. Y si vamos a crecer un 3,2 o 3,3%, que parece que se va a consolidar, yo personalmente creo que de haber habido estabilidad desde el principio hubiera sido algo más. Y hoy por hoy pensemos que un punto de crecimiento está representando entre 120.000 y 140.000 empleos. Y lo importante es tener empleos, con lo cual es de esas cosas con las que no se puede jugar. Nos afectan demasiado. Para entender qué quiere decir ese grado de incertidumbre que genera el no tener gobierno, pensemos que muchos empresarios, ante la perspectiva de que las cosas no estaban claras, pues retrasan su decisión de hacer una inversión determinada, ¿no? A pesar de que las condiciones hoy por hoy son óptimas para hacer inversiones. El dinero está muy barato, el crecimiento está... Venimos además de una época de mucha dificultad, por lo tanto cabe pensar que el mercado va a crecer, los bienes de consumo. Hemos dejado que nuestras lavadoras se estropeen porque no hemos podido cambiarlas, no había recursos y tal. Entonces, objetivamente es un buen momento, pero te da miedo tomar las decisiones de inversión. Pero para el que es de aquí, un empresario de Vigo demorará su decisión, pero al final la tomará. Muchos de los que han esperado, pues la tomarán ahora al ver que hay nuevo gobierno. Bueno, algunos esperarán a lo que suceda este martes, ¿no?, en Estados Unidos también, ¿no? Una economía globalizada. Sí, siempre habrá. Siempre hay efecto, el Brexit también, siempre hay alguna duda, pero cuantos más la reduzcamos, mejor, ¿no? Pero pensemos en un empresario que es completamente de fuera, pues que viene de otro país, pues se sentirá mucho más cómodo tomando la decisión cuando ya sabe lo que cabe esperar que no antes. Y ese no decide hacerla ahora o hacerla después. Ese que tiene todo el mundo abierto a su posibilidad, pues dice, bueno, pues si no la hago en Vigo, pues la hago en Shanghái. Pero a lo mejor esa inversión se pierde, y si se pierde una inversión importante, igual se pierden miles de puestos de trabajo. La entrada de capital extranjero, bueno, señaladamente chino en estos últimos meses, pues en Calvo, en otras empresas, en CEMSA, desde el Círculo de Empresarios, ¿cómo se ve? ¿Como una oportunidad, porque genera más riqueza aquí, o como una amenaza de que el capital vigués está perdiendo posiciones respecto a capital extranjero en nuestra economía? Se ve como una realidad. Esto es el mundo de lo posible, no de lo que nos gustaría. Yo creo que no cabe decir si es bueno o malo, es lo que es lo que toca. Un empresario lleva adelante su empresa y en un momento decide venderla, y decide venderla pues al mejor postor o al que cree que debe venderla. En ese sentido, que haya inversores de fuera que quieran apostar por nuestra economía, siempre es un factor positivo. Lo peor que nos podría ocurrir es que nadie quisiera invertir en nuestra economía. Mire, yo estoy convencido de que el mejor empresario para nuestro entorno, para nuestra ciudad, en este caso, es un inversor de aquí. Porque el inversor de aquí no solo atenderá a situaciones coyunturales, sino que atenderá a situaciones permanentes. Querrá que le vaya bien sus negocios de aquí, porque al margen de que sea el mejor sitio o no para invertir, es en el que él quiere desarrollarse como persona, donde ha nacido o donde ha crecido o lo que sea. Por lo tanto, es, digamos, más seguro tener inversores de aquí que inversores de fuera.
Pero es verdad que leámoslo desde la otra perspectiva. El hecho de que hoy haya inversores de fuera queriendo invertir en la economía viguesa, eso es un factor muy positivo, que dice mucho de nuestra economía. Y lo que habrá que hacer es pues, seguir generando ese dinero que han invertido esos empresarios de fuera, que no se pierda, que vuelva al circuito y que sirva para que los antiguos empresarios vigueses, queriendo quedarse aquí y desarrollar nuevas cosas, lo inviertan en nuevos negocios en Galicia. Con lo cual tendremos los que ya teníamos, los Salvo, los CEMSA, etc., más los que se hagan nuevos con esos recursos que han venido de fuera. El Círculo de Empresarios, antiguamente el Club Financiero, también ha jugado un papel dinamizador. Estoy pensando por eso, por ejemplo, en los Business Angels, ¿no? En algunas empresas que han salido un poco con el apoyo financiero de alguno de los, de los programas que ha sacado el Círculo de Empresarios. En mente tengo, por ejemplo, el famoso Micatón, ¿no? Usted es parte responsable, ¿no?, de ayudar a quien tiene una idea, pero le falta, ¿no?, para poder llegar al mercado, ¿verdad? Eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Llevábamos ya cierto tiempo, incluso antes de empezar la crisis, ya viendo cómo podíamos ayudar a que nuevos negocios vieran la luz. Al principio lo hacíamos de una forma bastante rudimentaria, que era poniendo en contacto posibles inversores con emprendedores, ¿no? Pero luego, cuando la crisis se puso fea, pensamos que había que hacer un poquito más, porque hace quien puede, no quien quiere. Y en este caso podíamos hacerlo y por lo tanto era nuestra obligación, o así lo entendimos nosotros. Y en ese sentido dimos una vuelta más de tuerca, que era crear un grupo de inversores que pudieran actuar en conjunto. A veces invertir en un proyecto, pues estos proyectos que empiezan de cero con gente muy joven, que no tiene a veces suficiente experiencia, asumes un nivel de riesgo muy alto. Pero si eso lo repartes entre 5 o 10 inversores distintos y lo repartes a su vez entre 5 o 10 proyectos, pues con que 1 o 2 vayan bien ya compensa a los que pueden ir mal. Y por eso, dentro de ese mundo se empezó esto se le llama Business Angel en otros países y vale el anglicismo perfectamente, pusimos en marcha ese proyecto y sí, efectivamente, algunos proyectos se invirtió y salieron mal, pero otros, como el caso de Micatón, pues ya está vendiendo en 80 países. Y la verdad, a mí personalmente, yo soy uno de los que invirtió en Micatón y estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo. En el caso, además, de Micatón, no solo fue apostar por los 2 emprendedores que lo pusieron en marcha, 2 lumbreras con una capacidad de trabajo espectacular, sino que además le ayudamos a dotarse de los medios con un consejero delegado, con unos medios que hicieron que todo ese conjunto pasara de ser una buena idea a un negocio del que tenemos muchísima confianza. A lo mejor se queda por el camino, pero hoy por hoy tiene una pinta bárbara. Por de pronto le nombraron en su día el mejor invento de ferretería del año, ¿no? Y tiene ese salto ahí, no sé si pendiente todavía al mercado de Estados Unidos o ya definitivamente entró, tenía una prueba de mercado, si no me equivoco. Está en ello. Es que el problema de Estados Unidos es que las pruebas de mercado se hacen por miles. Entonces hay que asegurarse de que puedes proveer todo lo necesario. El problema de mercados como el americano es que no basta con decir, oye, ahora pongo unos cuantos de nuestros Micatones para ver qué tal sale la prueba. No, tengo que asegurar que voy a poder ser capaz de proveer de 300.000, 400 o 1 millón de Micatones en 2 semanas si el mercado tira, porque lo peor que puedes hacer es hacer un esfuerzo por colocarlo en el mercado y luego no servir. No responder a esa demanda. Entonces está en ello. La verdad que si funciona, pues será un exitazo. Bueno, decíamos antes que el Círculo pedía estabilidad política, ejerce, decimos también, de lobby. ¿Cuáles son las demandas tanto al Gobierno central como a la nueva Xunta que entienden son prioritarias para nuestra ciudad desde el Círculo de Empresarios? Bueno, para nuestra ciudad y yo creo que para la economía en general, pero primero hay una cosa que es un pecado mortal en el mundo de la empresa, que es la seguridad jurídica. Sea de una forma u otra, pero hay que exigir seguridad jurídica. Las normas que se pongan, las reglas de juego tienen que cumplirse. Fije usted las reglas que le parezcan oportunas, pero una vez estén, no me las cambie.
No puede ser offside que un tío esté entre el portero y el último defensor, unas veces sí y otras veces no, porque nadie iría al fútbol si eso fuera cambiante. Pues esto es igual. Las normas sean las que sean, pero hay que hacer un esfuerzo por tener una gran seguridad jurídica. Luego hay cosas que hay que afrontar ya. Afortunadamente muchas están encima de la mesa. No se puede seguir obviando que va a haber un problema en el mundo de las pensiones. Hay que ponerlo encima de la mesa. Habrá que buscar la solución que haya que buscar. Es que no surge, porque dicen que para finales del próximo año la caja se queda en cero. Yo tenía claro que el problema se discutiría cuando se pensara que la solución tenía que ser provista antes de que pasaran 4 años. Porque esto es el típico problema que se ha ido, hace muchos años que sabemos que este problema iba a aparecer, pero que se va posponiendo porque siempre va a ser un gobierno posterior el que lo resuelva bien. Ahora ya no hay tiempo para que sea un gobierno posterior. Hay que resolverlo, o por lo menos poner las normas encima de la mesa para que se resuelva. Y efectivamente ya se está hablando de que la famosa hucha de las pensiones pues llegará hasta finales de 2017. Bien, esto no tiene por qué ser un elemento. No se va a acabar el mundo, no vamos a dejar de cobrar pensiones, pero hay que establecer las reglas en las que eso va a ser posible. Y van a ser distintas y hay que afrontarlo. De hecho, yo creo que uno de los mayores problemas económicos que existe en nuestro país, y en concreto en Galicia, es el demográfico. Y un poco el problema que viene de las pensiones es precisamente que nosotros tenemos una pirámide invertida cada vez de más edad y cada vez hay menos jóvenes, y al fin y al cabo las pensiones de hoy las estamos pagando los que hoy estamos trabajando de manera activa, y las nuestras las pagarán los que vienen, pero si vienen menos de los que somos, pues ahí hay un problema. Yo no sé si el Círculo entiende que la natalidad, que la demografía es el principal problema económico que tiene este país, o uno de los principales problemas. Porque creo que es algo que se está abordando muy tímidamente y, desde mi modestia, yo creo que es algo fundamental. Yo creo que por fin nos hemos dado cuenta de la gravedad de ese problema. En el año 2006 yo asistí a unas jornadas que precisamente organizó el Círculo de Empresarios en Madrid, Círculo de Empresarios de Madrid, cuyo tema central, estoy hablando de hace 10 años, era el problema de la demografía y de las pensiones. Y allí ya se ponía de manifiesto que en 2050 España sería el país con la pirámide más distorsionada del mundo. Y dentro de España el principal problema iba a ser Galicia. Luego el problema es muy serio para nosotros, especialmente para los gallegos. Eso se ve minimizado por el hecho de que el problema de la seguridad social y demás es un problema en España global. Por lo tanto, digamos que nuestra distorsión teóricamente va a ser resuelta en parte pues, por la menor distorsión que pueda tener Andalucía o Cataluña. Siempre y cuando siga, ¿no? Exacto. Si es que somos conscientes de lo que quiere decir lo que está en juego, porque si mañana empezara a disgregarse también, ya no digo que se independizaran, sino que simplemente la caja de la seguridad social dejara de ser la caja única, nosotros tendríamos un problema mucho más serio que Yo entiendo que hay relación y buena relación entre el Círculo de Empresarios de Galicia, de Vigo, y el Círculo de Empresarios, por ejemplo, de Barcelona. No sé cómo son esas conversaciones, cuando se hablan, qué se dice, qué se pide. Bien, nosotros en concreto, en Barcelona es el Círculo de Economía, en realidad. Es un referente a nivel estatal. Una vez al año se reúne en Sitges, organizado por el Círculo de Economía, lo principal del mundo económico español, y cuando digo lo principal, pues es que va casi siempre el presidente del gobierno de turno, el líder de la oposición, prácticamente todos los ministros económicos y los principales presidentes de las empresas del IBEX o de las principales empresas del país, y muchos de los anuncios que se hacen a nivel económico se generan allí. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan a través de los telediarios y tal, como noticias generales, pero se han gestado allí. El lunes, este próximo lunes, nosotros tenemos en el club al presidente del Círculo de Empresarios de Madrid, que es Javier Vega de Seoane, que nos viene a hablar precisamente de
del futuro, de lo que se puede esperar. Entre todos estamos elaborando una cosa que se llama el barómetro de los círculos, que es que cada uno aporta información relativa a su zona y con eso intentamos predecir qué va a pasar en el futuro en la economía. Y hoy hay 8 círculos, digamos, homologables desde ese punto de vista, que estamos colaborando a realizar eso. Con lo cual los problemas constantemente fluyen y como vasos comunicantes. De hecho, en su día, entre los 5 principales foros de entonces, los principales círculos de entonces, el nuestro creó, junto con el Círculo de Economía de Barcelona, el Círculo de Empresarios de Madrid, el de Empresarios Vascos y el de Empresarios Valencianos, una cosa que se llamó el Foro Economía y Sociedad, que tuvo su primera reunión en Vigo y que hoy por hoy forma un club que todos los años se reúne al menos una vez y evacúa un informe breve sobre al menos un tema concreto que le preocupa a los empresarios para poner el foco encima de ese tema. Pues como apenas no tenemos tiempo, apenas 2 minutitos, vamos a predecir un poquito, ya que está trabajando en eso el Círculo de Empresarios, ¿qué podemos esperar de aquí a no sé, al medio plazo, el corto medio plazo? ¿Qué entiende el Círculo de Empresarios que va a pasar con la economía viguesa, con la economía gallega? ¿Hacia dónde deben ir los tiros? ¿Acortaremos esa brecha con España? Hemos crecido este último trimestre igual que España. ¿Acortaremos la brecha? ¿No acortaremos la brecha? ¿Seguirá habiendo muchas tensiones en determinados sectores? ¿Qué entiende? Si algo tienen de bueno las predicciones, es que siempre podemos explicar por qué no acertamos pasado el tiempo. Y en esta pasará lo mismo, no acertaremos. Que se lo digan a los encuestadores electorales, ¿no? Sí. Hay que ser optimista. Volvemos un poco al punto de partida de la estabilidad a la que hacía referencia. La estabilidad es buena y Galicia en eso tiene una baza ganada, y es que tanto Vigo como ciudad, como Galicia, como autonomía, tenemos una estabilidad enorme, casi única comparada con el resto de España. La estabilidad ayuda mucho, fijar las reglas de juego ayuda mucho, y el dinamismo de nuestra propia sociedad es tremendamente grande. Vigo como ciudad y Galicia en general somos muy sensibles a los periodos de crecimiento. Cuando empezamos a coger la rampa, aquí enseguida nos subimos al carro. Lo que tiene una ciudad industrial. Claro. También es verdad que cuando las cosas caemos antes. Nos caemos antes. Hay muchos riesgos, los populismos es un serio problema. Todo esto que va a pasar dentro de unas horas en Estados Unidos pues nos afecta lo del Brexit, nos afecta casi cualquier cosa que sucede en el mundo, y por lo tanto es imposible saberlo. Pero al menos aquí hay buenos mimbres, para sea lo que sea, salir adelante. Pues ojalá que así sea, sobre todo porque hay mucha gente, más de 25.000 personas en el paro en nuestra ciudad y más todavía en el área, y que necesitan también un puesto de empleo, que al final, es lo que dicen los empresarios, es lo fundamental, ¿no? Juan Güell, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, muchísimas gracias por su presencia aquí en Localia Vigo. Muchísima suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos, como siempre, la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.